Bendiciones, hermanos y amigos que nos escuchan una vez más en el día de hoy. Es un privilegio de estar aquí y así compartir un poco sobre la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a compartir un tema que se llama Dos corazones, un padre de amor. Me imagino que ustedes ya se dan cuenta de qué tema se va a tratar. Claro que sí, es el tema del hijo pródigo, pero en vez de hablar únicamente sobre él, vamos a hablar de los dos hermanos. El texto base se encuentra en San Lucas capítulo 15 verso 11 al 32. Pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé entendimiento para así poder expresarle su palabra en el nombre de Jesús. En esa parábola Jesús contó sobre el hijo pródigo, que para revelar el corazón del Padre Celestial y para mostrarnos cómo se manifiesta la misericordia, el perdón y el amor incondicional de Dios. En esta historia hay tres personajes principales, tres. El primero es el Padre, símbolo de Dios. El segundo es el hijo menor, que representa al pecador que se aleja. Y en el tercero tenemos el hijo mayor, que representa al creyente religioso, pero sin compasión. Ambos hijos están lejos del corazón del Padre, aunque de maneras diferentes. El uno por rebeldía y el otro por orgullo. A veces nos equivocamos, nos enfocamos únicamente al hijo pródigo, que cometió el error de salir o pedir sus pertenencias para así gozarse, pero se nos olvida el hijo mayor, que era el más orgulloso, que también era un pecador. Entonces, si empezamos a hablar sobre el hijo que se fue, el camino del alejamiento, desde el verso 11 al 16, podemos ver que el hijo menor pidió su parte de la herencia. En el contexto judío, eso era como decir: Padre, quiero lo mío, pero sin ti. Prefiero tus bienes más que tu presencia. Eso también pasa con nosotros hoy en día. O también a veces vemos la adolescencia hoy en día, que no quiere ser obediente, que ellos quieren gozar su vida pero a su manera, que ellos quieren hacer la cosa pero de su forma. Es como que ellos quieren las bendiciones pero sin los consejos, o sin las normas, o sin la ayuda de Dios. Así comienza el pecado, el camino del pecado. Como queremos las bendiciones de Dios pero sin el mismo Dios. Entonces ese hijo se fue lejos, a una tierra distante, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando vino el hambre, nadie le daba nada. Es decir, él se fue a gozar, se fue a gastar dinero, se fue a disfrutar hasta que llegue el momento difícil, hasta que llegue la escasez, hasta que llegue el vacío, hasta que llegue el desperdicio completo. Entonces, es un ejemplo para nosotros. Podemos ver que el pecado promete libertad. Es decir, al principio del pecado vemos libertad, vemos gozo, vemos alegría, pero al final termina en esclavitud. Promete placer, pero sí deja un vacío. Promete vida, pero conduce a la muerte espiritual. Aplicación. Muchos hoy viven como el hijo pródigo. Buscan independencia, placer, fama, dinero, pero al final se sienten vacíos y lejos de Dios. La distancia más grande no es geográfica, sino espiritual. Es estar lejos del corazón del Padre. Así podemos ver muchísimas personas famosas, o muchísimas personas que tenían ciertas relaciones, digamos, con Dios, y al fin y al cabo, como terminan lejos de Dios, alejados de Dios, por algún error cometido, por falta de entendimiento o por falta de relación, que al fin y al cabo se da cuenta a veces que cuando escuchamos a las personas que dicen: que yo soy un descarriado, que mi familia es cristiana, que esto. Pero si tú miras a esa persona, se da cuenta que esa persona, por alguna razón, alguna falta, o algún gozo momentáneo, decidieron alejarse de Dios. Y cuando llega el momento, lo peor es que no saben cómo regresar, no saben cómo volver a casa, no saben cómo entrar, no saben cómo encontrar el perdón.
porque entienden que ya llegaron demasiado lejos, porque entienden que ya su pecado es imperdonable, porque entienden que no hay forma de vuelta a casa. En el momento del arrepentimiento, el camino de regreso, eso lo podemos ver desde el verso 17 hasta el 21, diciendo así el verso 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Es decir, él empezó a ver de que él no estaba bien, él empezó a comparar su situación, de que él estaba pasando hambre, que él tenía situaciones difíciles, y comparándolo con los trabajadores de su casa, donde él vivía, donde él salía, donde él pertenecía, que esas personas tienen abundancia de pan, esas personas no tienen dificultades, no tienen hambre. Es un ejemplo para nosotros hoy en día, cuando nos fallamos a Dios, cuando pecamos, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, debemos volver en nosotros. Debemos hacer como hizo ese joven. Debemos no solamente comparar diciendo cuánta alegría, cuánto gozo tienen mis hermanos en Cristo, sino debemos también tener valor para así volver a casa y pedir perdón. El pecado nos hace perder la razón, pero el Espíritu Santo nos despierta y nos recuerda quién es nuestro Padre. Debemos reconocer nuestra condición. Él reconoció su condición y dijo, he pecado contra ti y contra el cielo. Él decide volver porque dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Y se humilla porque dice, ya no reclaman derechos, sino pide misericordia. Es decir, él hizo tres cosas aquí. Tres cosas sumamente importantes. Primero, reconoce su condición. Segundo, decide volver. Y tercero, se humilla. Esos pasos son los tres que muchísimos cristianos hoy en día no están dispuestos, o no están listos, o no son tan inteligentes para hacer, porque simplemente, entienden, pero no están tan humildes para pedir perdón, o sí llegan a pedir perdón, pero no entienden, no aceptan que tienen que aceptar su situación y reconocer su condición, o simplemente ese orgullo está en el corazón, o ese pecado está en su mente, no lo permite dar el paso de arrepentimiento. Muchísimas veces, muchísima gente dice que no estoy listo, que todavía no me siento bien, todavía no me siento listo, todavía no estoy. Es por eso mismo, porque no reconoce la condición. Y el mismo enemigo a veces no le permite a la persona tomar esa decisión importantísima y que nos permita así llegar a casa. Aplicación: no importa cuán lejos hayas ido, siempre hay un camino de regreso a casa. Dios no está esperando para castigarte, sino para abrazarte. Dios siempre está dispuesto, hermanos que nos escuchan, hermanos que se hayan alejado, hermanos que han fallado a Dios, amigos que en algún momento eran cristianos y llega ahora que entiende que le falla a Dios, pero entienda que no hay ninguna situación, o no haya llegado, no hay ningún tipo de pecado que Dios no te va a perdonar. No importa cuál sea, no importa cuánto le ha fallado. Si tú reconoces, si decides volver y te humillas, Dios ya te perdonó. Porque dice en un verso, no hay ningún corazón contrito y humillado que Dios no acepta. Es decir, debemos entender que Dios siempre está ahí para perdonar. Eso nos muestra el acto del Padre. En el corazón es el corazón de Dios. Si lo vemos del verso 20 al 24, el Padre no esperó sentado en su oficina o en su cama, dice la Biblia, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Si ustedes se fijan acá, el Padre primero lo vio. Quiere decir que lo estaba esperando, que lo estaba buscando, que estaba pendiente a su hijo, y después se movió a misericordia porque en su corazón tenía compasión, en su corazón tenía amor profundo hacia él, y corrió, es decir, él se movió hacia el hijo, y para darle esa seguridad, esa certeza de que ya está perdonado, y se echó sobre su cuello y lo besó. El beso de amor, el beso de compasión, el beso de perdón, el beso de aceptación. Y esos tres actos nos muestra
el verdadero corazón de Dios: compasión, perdón y gozo. ¿Ok? Asimismo, Dios está dispuesto, Dios siempre está ahí esperando a nosotros. Dios siempre está esperándonos, aun cuando somos nosotros que fuimos, que fallamos a Dios, pero Él siempre está listo y dispuesto para perdonar. La enseñanza: Dios no te recibe como un siervo, sino como un hijo restaurado. Él no solo te perdona, sino que te restituye. Muchísimas veces cuando un pecador vuelve a casa o cuando un descarriado vuelve a casa, entiende que ya no es lo mismo, que ya no es igual, que ya no tiene los mismos derechos. Claro que sí, tú fuiste hijo, volviste a ser hijo. Fuiste pecador, ya está restaurado. Entonces, al mismo tiempo, Él te va restituyendo. Porque Dios conoce todo. Él sabe el corazón y sabe de qué somos hechos. Ahora, vamos a hablar del otro personaje, que es la persona que casi nunca habla, el hermano mayor. El hermano mayor es un peligro del orgullo religioso. Muchísimas veces lo vemos en la iglesia, ¿ok? Representa una justicia sin misericordia, en el verso 25 al 32. Mientras todos celebraban, el hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Eso representa al creyente que está en casa, pero con el corazón lejos del Padre. No se alegró por el perdón de su hermano. Al contrario, se enoja al ver la celebración. Se comparó y dijo: yo te he servido tantos años y nunca me has dado ni un cabrito. Ve la gracia de Dios hacia otro como una injusticia hacia él. Asimismo, hay muchísimos hermanos religiosos en la iglesia que entienden que ellos merecen todo, que entienden que son tan perfectos, que entienden que son justos por lo que ellos hacen, por cuánto que oran, por cuánto que predican, por cuánto que ayunan, por cuánto que cosas, por cuántas cosas que ellos hacen para Dios. Entiende que son tan justos y perfectos que tienen el derecho de acabar con aquel hermano que falla, con aquel hermano que peca, con aquel hermano que se aleja de Dios, pero entiende como que ellos nunca han cometido ciertos errores, entonces ellos tienen ciertos privilegios. Y eso está mal. Eso es un orgulloso, eso es un religioso. Hoy en día hay muchísimo en la iglesia, lamentablemente. Siempre hay un hermano que está dispuesto a acabar con otro. Eso no nos toca hacer. No, no nos toca porque somos hijos todos y no tenemos más derecho que el otro. Es decir, como iglesia debemos entender que somos hermanos unos, los dos hijos de Dios. A veces como creyentes podemos caer en la actitud del hermano mayor, juzgando, comparando y olvidando que todos necesitamos gracia. Celebramos cuando alguien regresa a Dios o nos molesta que reciba perdón. Eso es una simple pregunta. El Padre también sale a buscarlo. Dios no solo va por los perdidos afuera, sino también por los duros de corazón adentro. Es decir, el Padre también le perdonó a él. A veces en la iglesia hay hijos mayores que cumplen reglas, sirven fielmente, pero no tienen compasión ni gozo espiritual. Tienen obras, pero les falta gracia y misericordia. El resentimiento y la comparación nos alejan tanto como el pecado del pródigo. Dos hijos, un solo padre. Ambos estaban lejos, pero el padre lo buscó a los dos. Al pródigo lo recibió con misericordia, al mayor lo invitó a entrar con amor. El mensaje de Jesús es claro. Él dijo: en el reino de Dios el perdón vale más que el orgullo y el amor vence al juicio. Aplicación práctica. Si te has alejado de Dios, vuélvete hoy. No importa lo que hiciste, amigo que nos escucha. Él te espera con los brazos abiertos. Dos, si estás en casa, examina tu corazón. ¿Te alegras por lo que regresan o te molesta la gracia que Dios muestra a otro? Y tres, como iglesia, debemos reflejar el corazón del Padre, amor que perdona, brazos que restauran y gozo por cada alma que vuelve a casa. Conclusión: el Padre no se cansa de esperar. El amor de Dios es más grande que tu pecado y más fuerte que tu orgullo. Jesús nos enseña que la verdadera casa del Padre no es un lugar,
sino es una relación restaurada con Él. Por eso en Lucas 15:24 dice, este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tuya. Gracias, Señor, por permitirnos ser tus hijos, a pesar de, a pesar de que seamos como el hijo pródigo que se fue y abandonó, o que fallamos, o sea, que seamos como el hijo orgulloso, el hermano mayor. Te pedimos en esta hora, en este momento, que tome el control de nuestros corazones, cualquiera que seamos, y que nos perdone porque te necesitamos una vez más. Ayúdanos, Señor, levántanos, restauranos y ayúdanos a seguir adelante sin importar ese pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.